Bueno, bienvenidos. Empezamos ahora con estómago. No hay que perder de vista que eran tres morfologías de la misma glándula, de la misma estructura. Según la región, fúndicas, cardiales, pilóricas y antrales. Y como habíamos observado, las antrales y las pilóricas tienen una función muy parecida, por lo tanto tienen una estructura muy parecida. Aunque puntualizamos que la morfología de estas glándulas iba a variar un poco, pues prácticamente a la microscopía son muy parecidas. Bien, vamos a empezar ahora con las fúndicas y del cuerpo, ¿sí? Las corporales. Entonces prácticamente son las mismas, no hay mucha diferencia en su estructura. Y la característica, como habíamos observado, es que tienen una porción final donde hay células principales, ¿sí? O sea, células que secretan pepsina. Contrario a las células que encontrábamos en las cardiales y antrales, donde no hay como tal tanta predominancia de estas células, ¿sí? Como lo vamos a ver adelante, pues hay una discrepancia muy importante en la morfología de las mismas. Entonces, empezamos con esta laminilla, miren. De forma general, como habíamos visto, el órgano o estómago está conformado por muchos pliegues, o sea, siempre está ocluido. Entonces, estos pliegues se pueden ver fácilmente, son muy grandes, miren, eso es un pliegue. Bien, si nos acercamos más, vamos a poder encontrar la morfología glandular. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, en la parte superficial hay un epitelio y este epitelio es continuo. Si se dan cuenta que estas estructuras están unidas entre sí, solamente que por el procesamiento de la muestra pues se separaron. Entonces, hay un epitelio cilíndrico simple en la superficie, miren qué bonito se ve, en la parte superficial que corresponde a uno cilíndrico simple. Bien, podríamos decir que se parecen mucho a células caliciformes, pero realmente no lo son, son células de revestimiento, ¿sí? Y estas células de revestimiento aquí aparentarían que tienen una capa encima, pero realmente lo que es la membrana de las células que están en la otra curvatura, ¿sí? Por el mismo corte. Entonces, estas células se les llama células de revestimiento superficiales y tienen la propiedad de estar secretando un poco de moco y generar una fase para protegernos de qué? Del ácido clorhídrico. Inmediatamente encontramos aquí un espacio que se llama cripta o fóvea gástrica, ¿sí? En esas estructuras vamos a encontrar la morfología de células más bajas, como habíamos visto, tienden a hacerse un poco más pequeñas, hay una transición epitelial, ¿sí? Noten este cambio, ¿sí? Son un poquito más pequeñas que las que están hasta arriba, que son muy largas. Entonces, siguen siendo un epitelio cilíndrico simple, pero va bajando de su tamaño y tienden más a ser más eosinofílicas, si se dan cuenta. Su núcleo es basal y no central como en las anteriores, que estaban en medio de la célula. Y también tiene una cromatina un poco más densa. Bien, estas son las células del revestimiento del cuello, ¿sí? Este es el cuello de la glándula. Bien, después llegamos al istmo, que es la parte pues prácticamente donde vamos a entrar a la profundidad de la glándula, parte secretora, y vamos a ver de inmediato la presencia de las células parietales, ¿sí? Estas celulitas que tienen más a una eosinofilia pálida o hipocromática, con un núcleo central esférico de cromatina, la mayor parte de las veces densa, y según, ya vimos, según el estado metabólico, pues va a variar, ¿no? En este caso, la mayor parte de ellas está laxa, ¿sí? Podemos ver el nucleolo prominente dentro de las mismas, y por acá el espacio o la luz donde van a ir descargando este ácido clorhídrico. Bien, inmediatamente y en la parte más profunda de las mismas podemos encontrar unas células que tienden a ser basófilas en el citoplasma y en la parte apical de la misma podemos ver una eosinofilia prominente, ¿sí? Esa eosinofilia corresponde a los gránulos de zimógeno que va a ser la pepsina precisamente. Y el citoplasma es muy basófilo porque pues está generando todo ese zimógeno de algún lugar, ¿no? Es proteína prácticamente esa pepsina. De hecho, pues las pepsinas son enzimas y las enzimas son proteínas. Bien, entonces podemos ver en la periferia de las mismas unas pequeñas fases, ¿sí? Con presencia de fibroblastos, ¿sí? Son tiras. Esas estructuras son la lámina propia, si se dan cuenta es muy escasa, si se pueden dar cuenta, ¿sí? Como les había adelantado, en estómago la lámina propia es difícil de ver solamente en cuestión longitudinal, pero si hacemos el corte transversal podríamos ver todas esas estructuras de la lámina propia. Entonces, hasta ahí llega la zona de la glándula como tal. Inmediatamente tenemos la lámina propia y luego la muscular de la mucosa. Miren aquí, esta estructura pequeña delgada es la muscular de la mucosa. ¿Bien? Inmediatamente debajo tenemos la submucosa con muchos vasos sanguíneos y después la
la musculatura de la muscular externa, ¿sí? Entonces tenemos aquí la longitudinal externa y la circular interna y la longitudinal externa. En algunas zonas, como les mencionaba, sí se puede observar una ligera desviación con la oblicua, pero en este caso pues prácticamente es irreconocible. Bien, ahora aquí sí podemos ver un cambio de fases, ¿sí? Donde encontramos el plexo de Auerbach, ¿sí? Aquí están las células de Cajal que habíamos visto en las otras un poco más basófilas. En este caso tienden más a una eosinofilia y son ellas, ¿sí? Si se dan cuenta están encapsuladas en células de tipo de tejido conectivo, fibroblastos, y alrededor pues las células musculares lisas. Si nos vamos ahora sí al borde, vamos a encontrar aquí una estructura muy delimitada, que aquí no se conservó muy bien, que correspondería a la serosa. Esa estructura serosa está constituida por mucho tejido conectivo denso y regular, y también por vasos sanguíneos y por tejido adiposo. Entonces, muchos vasos sanguíneos. Ah, miren, aquí está. Perfecto, sí la salvaron. Aquí está la capa de la serosa como tal. Este es el mesotelio, ¿sí? Y debajo de esto, pues todo lo de aquí es subserosa. ¿Sí? Ahí está. Esto es el peritoneo. Muy bien. Vamos a ver esta otra laminilla, donde podemos ver un contraste muy bonito en cuanto a la conservación de las mismas estructuras. Como pueden darse cuenta, aquí sí se ve muy bien cómo el epitelio es completamente continuo, ¿sí? Continuo, y luego hay introducción hacia la lámina propia, o sea, hay foveolas o criptas gástricas, son estas. Bien. Estas estructuras se ven mucho más detalladas, ¿sí? Porque es una zona que está en concordancia con el cardias, ¿sí? Son muy aledañas a las células cardiales. De hecho, podemos ver que en el fondo de las mismas glándulas hay muy pocas células principales, ¿sí? Aquí están, son estas las células principales. Cambian un poco de morfología, pero tienden más a una basofilia. Bien, aquí hay muchas más. Tienen una cromatina aquí bien laxa, ¿sí? Bien laxa. Varía un poco en la morfología, pero en la tinción pues siguen siendo más basófilas, ¿sí? Y noten aquí que las celulitas parietales sí parecen como lo que les mencionaba, como un huevo estrellado, ¿sí? Y aquí podemos ver la luz de la misma. Noten los rayos de tinción eosinofílica intensa, que está compuesta por algunas células de tipo musculares. Ya vieron, esta es una célula muscular lisa, ¿sí? Esta de aquí es una célula fibroblástica, pero estas de acá son células musculares lisas y también ayudan a contraer estas estructuras, ¿sí? No hay células mioepiteliales en estas glándulas, ¿sí? Se contraen gracias a la muscular de la mucosa. Bien, entonces miren, aquí está esta de aquí, esta banda sencilla de acá es la muscular de la mucosa, esta, ¿sí? Aquí hay una glándula de células principales. Y miren, esta laminilla se conservó muy bien. Las fibras de colágeno de la submucosa están compactadas, ¿sí? No están dispersas como en la muestra anterior. Aquí están bien compactaditas y se puede observar que se conservaron bastante bien. Ahora entramos a la zona de la muscular externa, ¿sí? Esta es la circular interna y aquí está la longitudinal externa. Y noten acá, aquí sí podemos observar la estructura mesotelial. Miren, epitelio plano simple, mesotelio. Y esta estructura de acá es tejido conectivo denso y regular, ¿sí? En la subserosa. Inmediatamente acá, estas estructuras que parecen burbujas son un corte transversal de células musculares lisas, ¿eh? No se vayan a espantar, ¿eh? Células musculares lisas. Y aquí podemos encontrar los ganglios parasimpáticos. ¿Sí? Esta neurona es una célula de Cajal. ¿Ah? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí estómago en la parte de las tipo fúndicas y del cuerpo. Ahora vámonos a unas pilóricas. Y miren el contraste de las mismas. Entonces, esta estructura de aquí es el píloro y esto de aquí ya es duodeno, ¿sí? Entonces nos va a servir mucho para comprender estas estructuras. Miren, esto de aquí
es la parte terminal del estómago. Si se dan cuenta, las glándulas son mucho más pequeñas, muy, muy pequeñas. Realmente ya no tienen una fase tan profunda y lo mencionan como tubulares simples precisamente. Las células prácticamente son de puro revestimiento y no hay tanta proliferación de células parietales ni principales. Entonces, la mayor parte de estas tiene moco, secreta moco, ¿sí? Para protegerlas del ácido clorhídrico. Vámonos hacia la parte del duodeno y vamos a encontrar las famosísimas vellosidades. Miren cómo se empiezan a formar esas vellosidades de forma tan bonita, ¿sí? Aunque aquí pues, no se conservaron tan bien, pero estas de aquí son vellosidades algo pequeñas, ¿sí? Y estas de aquí son las glándulas del Lieberkühn, ¿sí? Aquí encontramos la muscular de la mucosa. Inmediatamente debajo, en la submucosa, las glándulas de Brunner, glándulas túbulo-alveolares, ¿sí? Podemos observar aquí el espacio, la cavidad de ese alveolo, las células aplanadas con una conformación pues, cilíndrica, hipocromáticas, ¿sí? Entonces estas células van a secretar bicarbonato y también algunos factores de crecimiento de los epitelios, y ya es gracias a estas celulitas los demás epitelios se empiezan a recambiar. Podemos observar también la presencia de septos, ¿sí? De tejido conectivo, ¿sí? Que la compartimentalizan para pues, que no estén ahí volando. Bien. Si se dan cuenta son muy, muy numerosas, no son tan sencillas como los ponen en algunos cortes. Y bueno, y también la muestra se prestó para darnos a ilustrativamente los cortes. Bien. De ahí para abajo tenemos la muscular externa y pues no hay ninguna estructura que resaltar aquí, ¿sí? Tal vez, sin embargo, todo esto que es subserosa con gran cantidad de vasos sanguíneos, incluso en algunas zonas podríamos encontrar el mesenterio, ¿sí? Que tal vez correspondería a esta zona, ¿sí? Con un abundante tejido graso, muchos vasos sanguíneos y por supuesto, recubiertas por ese epitelio plano simple que podemos ver aquí, que es el mesotelio, ¿sí? Perfecta muestra que nos detalla muy bien cómo distinguir pues, estas estructuras. Bien. Miren, algo interesantísimo de esta y qué bueno que lo vimos. Miren esta predominancia de basofilia, ¿sí? Muchos puntilleos, de hecho estas células son linfocitos, son centros germinativos linfoideos o centros de proliferación, ¿sí? O agregados linfoideos también se les puede llamar, ¿sí? No son placas de Peyer, no son folículos linfoideos, no, son agregados o conglomerados de linfocitos, ¿sí? No es nada raro encontrarlos a lo largo de todo el tubo digestivo, sobre todo en la mucosa, ¿sí? Si se dan cuenta aquí todavía respeta la mucosa, por aquí anda la muscular de la mucosa y se quedan todavía en esa zona, ¿sí? Y también se pueden encontrar, miren, aquí está otro pequeño, por aquí está otro pequeño, ¿sí? Están en la lámina propia de la mucosa, ¿bien? Perfecto, ya pudimos ver, aquí hay otro también predominante. Y lo que les mencionaba, no es raro encontrarlos también en zonas de unión de cambios de epitelio, por ejemplo en el esófago y el estómago, en esa zona de interdigitación o de intercambio de epitelios, allí vamos a encontrar esa estructura bien delimitada. Bien. Pues vamos a ver una imagen de esta zona que les estoy mencionando. Miren, a grandes rasgos, esta zona es la cardial, si se dan cuenta. Es un epitelio continuo con células muy hipocromáticas que son mucosas, muy parecidas a las que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? En tinción, por supuesto. Realmente no hay células secretoras de ácido clorhídrico en esta zona, sí son más predominantes de moco. Y miren, transición bonita de uno cilíndrico simple a uno plano estratificado, ¿sí? Esto ya es esófago y esto es estómago. Bien. En algunas zonas, ¿sí? Puede haber interdigitación o mezcla de unas estructuras muy parecidas sobre la redundancia o la circunferencia del esófago, que son las glándulas cardiales, ¿sí? Las glándulas de la mucosa. Acuérdense que las propias del esófago están en la submucosa. Cuando están en esta zona periférica, pues son cardiales, ¿sí? Porque sí se llama cardia es esa zona. Y miren, esto aquí es un conglomerado de linfocitos también, lo que les mencionaba. No es raro encontrarlas en las zonas de intercambios epiteliales o de transición epitelial. Miren, en la profundidad también podemos encontrar la misma mucosa.
Es un pliegue, ¿eh? No se vayan a estar preocupando de que qué hace eso debajo de la mucosa. No, es la misma mucosa, solamente que pues se dobló sobre ella misma y ahí le hicieron el corte. Bien. Miren cuál es el cambio del músculo también. Aquí hay un músculo muy grueso, muy prominente, y de este lado en el corazón sigue siendo la muscular prominente, de hecho es del mismo tamaño de la mucosa, pero relativamente al esófago es mucho menos prominente. Recordemos que son zonas digestivas y el esófago es una zona de transporte que hace mucha fuerza para llegar a las zonas más profundas de la misma. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver intestino delgado, ya vimos duodeno, vamos a ver yeyuno e ileón. Estos no hay mucha diferencia, ya lo hemos analizado, en su constitución debajo de la submucosa, entonces realmente son lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar? La constitución de la mucosa. Como pueden ver aquí, las vellosidades son más prominentes, son más grandes, estamos en ileón, y podemos encontrar en la parte de la final, o sea, de la glándula del Ibercum, las células de Panet, ¿sí? Entonces, estas estructuras que les decía parecen margaritas, son el fondo de la cripta del Ibercum, pero en lugar de ser cortadas así, están cortadas así, es un corte transversal, y al centro estamos viendo la luz de estas estructuras. Aquí podemos ver las células de Panet, ya vieron que hay gránulos eosinofílicos dentro de estas células en la parte apical de las células, ¿bien? Y alrededor de las mismas podemos encontrar pues también lámina propia, ¿sí? Acuérdense que las glándulas del Ibercum están dentro de la mucosa y la mucosa incluye la lámina propia, ¿bien? Lo interesante sería que en el ilium reconociéramos las placas de Peyer, pero también depende mucho de los cortes. En un momento se los voy a poner. Bien, en lo que encontramos esas, aquí les tengo una parte de yeyuno. Y miren estas cosas. Yeyuno tiene las vellosidades más bonitas y más grandes de todas. Y también los pliegues, ¿sí? Aquí podemos ver perfectamente cuál es la diferencia entre pliegue, entre vellosidad. Cada una de estas es una vellosidad. Y vamos a acercarnos un poco más. Y estas estructuras, que es el borde estriado, son las microvellosidades. Entonces ya vimos las tres estructuras que incrementan mucho la superficie de absorción. Y aquí podemos ver muy bonitas las células caliciformes. ¿Sí? Estas células goblet, células de globito, ¿sí? Son las células caliciformes. Dentro de esta vellosidad encontramos la lámina propia. Y aquí pues podemos ver el epitelio plano cilíndrico simple. Perdón. Dentro de estas vellosidades, miren, vaya, podemos encontrar vasos sanguíneos, podemos encontrar el conducto quilífero, que en este caso no es muy fácil de observar, pero también podemos encontrar células musculares lisas. ¿Sí? Son estas las células musculares lisas, el músculo de Broca. Bien. Al fondo de las mismas podemos encontrar también pequeñas criptas del Ibercum, que no son tan prominentes en estas, pero pues aquí las podemos ver. ¿Sí? Son estas. Y miren, estas celulitas que tienen forma de gota, ¿sí? Tienen un núcleo denso, ¿sí? Esférico, con un citoplasma hipocromático o acromático, transparente prácticamente, son las células del SNED. ¿Sí? Células del SNED. Muy bien. Aquí podemos ver la lámina propia. Aquí otra célula muscular lisa muy bonita, muy grande. Bien. Debajo de esto encontramos la muscular de la mucosa. Aquí está. Es esta la estructura de la muscular de la mucosa. ¿Sí? Y todo esto que estamos viendo aquí es submucosa. ¿Sí? Acuérdense que en un pliegue hay submucosa también. Lo único que no se va es la muscular externa. Hay bastantes vasos sanguíneos dentro de la misma y también podemos encontrar pues, el plexo de Meissner. Y aquí está. Estas celulitas de aquí son también neuronas, ¿ya vieron? Son neuronas muy hermosas, células ganglionares, células de Cajal, que integran el plexo de Meissner. Anteriormente vimos las neuronas del plexo de Auerbach, pero este es el plexo de Meissner. Estamos en submucosa, plexo submucoso de Meissner. Bien. Aquí también pues tenemos otro ganglio parasimpático del plexo de Meissner. Por aquí está otro.
Y vamos a ver ahora sí la profundidad de las mismas. Si se dan cuenta, pues no hay mucha variedad. A partir de la submucosa tenemos la misma estructura, una circular interna y una longitudinal externa. Este corte, por supuesto, es longitudinal. Miren la disposición de las células musculares lisas y entre cada uno de ellos, pues otra vez, el plexo de Auerbach. O bueno, los ganglios parasimpáticos del plexo de Auerbach. Aquí están las neuronas perfectamente hermosas. Muy bien. Bien, por último vamos a proceder con la zona del ileum, donde vamos a encontrar las placas de Peyer. Y miren, es fácil de identificar, ¿sí? Las zonas con mayor vasofilia intensa en la superficie de la mucosa son las placas de Peyer. Entonces, miren, aquí está una, vamos a verla de cerca. Entonces, si se dan cuenta, esta zona está doblada sobre sí misma, por supuesto, pero corresponde a una placa de Peyer, ¿sí? En esta zona debería haber muchas más vellosidades, pero miren, está aplanada. ¿Bien? Y también acá, esta zona de aquí es una zona externa y es una placa de Peyer. Si se dan cuenta, en la superficie no hay vellosidades. En su periferia, por supuesto que las hay, pero en su superficie no hay vellosidades. Ahí está la placa de Peyer. Vamos a ver si encontramos otra dentro de la misma muestra. Y por supuesto aquí también hay otra, solamente que pues no es tan fácil de ver en esta zona porque es un pliegue bien realizado de la misma mucosa. Miren, aquí también podemos ver una placa de Peyer, una vellosidad muy pequeña, ¿sí? Estas estructuras, no se vayan a confundir, son vellosidades pero de la curvatura de la misma estructura, ¿sí? Entonces tenemos aquí el corte, por aquí está la placa de Peyer, y lo que nosotros estamos viendo de las vellosidades son las estructuras que están aquí a la vuelta, ¿sí? Entonces está curveado, entonces también lo captan de este lado. ¿Bien? Y pues depende mucho del procesamiento de la muestra. Muy bien. Procedemos con la estructura ahora de el colon. Sí, esta clase va a estar un poco larga para que abarquemos todo de corrido. Y colon. Vamos a buscar colon. Muy bien. Aquí tenemos una muestra donde encontramos una zona igual de intercambio epitelial, de tener un epitelio plano, cilíndrico, simple, uno plano estratificado. O sea, estamos en la zona de unión del recto con el ano, ¿sí? Y el recto pues es una continuidad del colon en algunas zonas, en la parte proximal, por supuesto. Entonces, en la parte más proximal del colon vamos a encontrar esas glándulas tubulares simples, miren qué bonitas se ven, con un epitelio continuo, cilíndrico simple, aunque en este caso pues no se ve tan prominente, y con glándulas tubulares simples, con predominancia aquí de la basofilia por la tinción. Bien, ahora vamos a la zona de intercambio epitelial. Miren, aquí ya estamos en una zona con un epitelio plano simple. Vamos a buscar la mera zona de transición. Aquí está la zona de transición. Miren, esta zona de aquí todavía sigue siendo recto, ¿sí? Y de este lado ya encontramos el ano. Bien. O la zona pectínea, mejor dicho, ¿sí? Ano, por supuesto, ya va a estar recubierta por piel. Y miren, esta zona de aquí ya es meramente ano, ¿sí? Ya tenemos una capa de células granulares donde van a empezar a estar cornificadas. Bien, y de hecho, miren, aquí ya está un folículo piloso, ya estamos en la parte más externa, ¿sí? Noten la morfología, por supuesto. Y por supuesto también las células de la parte más profunda varían mucho. En esta zona podríamos encontrar el esfínter anal, todo esto es músculo liso que se está confluyendo, ¿sí? Aquí está un engrosamiento precisamente y por acá también hay un importante engrosamiento que conforma el esfínter anal interno. Bien, lo que veíamos anteriormente. La circular interna es la que se refuerza y debajo de esto está la longitudinal externa. Muy bien. Vamos a ver una parte de intestino grueso o de colon donde no tenemos que ver nada con el ano, sino una parte absortiva. En estas zonas también podemos encontrar pliegues y en este caso, en intestino grueso, en colon,
estos pliegues no se llaman pliegues propiamente, se llaman austras, ¿sí? Son prominencias que van haciendo dilataciones en la pared, ¿sí? Acuérdense que también aquí la pared se va enrollando a través de las tenias. En este caso, la tenia es esta de aquí, solamente que por el corte, que fue uno transversal, pues lo estamos viendo de esta manera. Bien, entonces lo de aquí es una austra y lo de aquí es la tenia. Bien, vamos a verlo más de cerca y veremos estas estructuras tan bonitas, ¿sí? Las glándulas tubulares simples de colon. Miren, epitelio continuo y hay invaginaciones, ¿sí? Perfectas, hermosas, ¿sí? Abundancia de células caliciformes, ¿sí? Por aquí hay unos enterocitos, por supuesto, pero hay mucha más prominencia de células caliciformes respecto a los otros trayectos que habíamos analizado. Bien, y entre estos hay mucha también lámina propia. Bien, aquí está la muscular de la mucosa, ¿sí? Aquí está, es toda esta, la muscular de la mucosa, la submucosa y por supuesto la parte final de la, estamos en un pliegue, entonces no vamos a encontrar directamente la muscular externa y aquí está la muscular externa. Bien, en la parte interna vamos a encontrar esa estructura llamada subserosa, todo esto subserosa. Vamos a ver si encontramos el epitelio, creo que no va a estar tan fácil de encontrar, se perdió, aquí está. Esto de aquí es la serosa como tal, ¿sí? Este es el mesotelio. Esto de aquí se desprendió, por supuesto, pero esto de aquí es el mesotelio, es el epitelio en plano simple que constituye en este caso al peritoneo. Podemos encontrar gran cantidad de tejido conectivo denso y regular, muchos vasos sanguíneos, ¿sí? De donde llega la irrigación. Por último, vamos a terminar con el apéndice, el cual pues es el más fácil de reconocer. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, por los folículos linfoideos, y desde aquí se pueden empezar a ver cómo reconocerlos, ¿sí? Este de aquí, gran basofilia, zona central hipocromática relativamente, por supuesto, y corresponde a los folículos linfoideos, ¿sí? Folículos porque tienen forma circular muy bien en todas partes, ¿no? Aquí está otro folículo, otro folículo, otro folículo. Bien, vamos a acercarnos y como pueden ver, llegan incluso hasta la submucosa, cosa contraria de las placas de Peyer que se quedaban en la mucosa, y también los cúmulos linfoideos de otras estructuras, como vimos, que se quedan en la mucosa. Esta llega hasta la submucosa, incluso se puede llegar a confluir con la muscular externa. Bien. Y como pueden ver, la mucosa del apéndice es la misma que tenemos en el colon, solamente que no es tan prominente, pero miren, es un epitelio cilíndrico simple que recubre todo y hay glándulas tubulares simples en la misma lámina propia. Bien, por aquí encontramos la muscular de la mucosa, esta zona de aquí que va recorriéndola, todo esto es submucosa y ahí vamos a encontrar pues estas células linfoideas. Esto de aquí, lo que se ve un poquito más claro es la zona del manto, ¿sí? Y alrededor pues es la corteza del folículo linfoideo. Bien, aquí tenemos las fibras de músculo, fibras de tejido conectivo, ¿sí? Son fibras de colágena, y aquí ahora sí los fascículos o las capas de músculo liso, aquí la circular interna y de este lado la longitudinal externa. En la parte más externa del apéndice podemos encontrar el epitelio plano simple, el mesotelio. Y aquí la prominente subserosa. Sí, bueno, no tan prominente, ¿no? Salvo que estemos en algunos lugares como el mesoapéndice, donde sí vamos a encontrar mucha... Aquí está. Esto de aquí es el mesoapéndice, ¿sí? Donde hay mucho tejido graso. ¿Sí? Los apéndices epiploicos, de eso es más o menos, ¿sí? Y por aquí recubiertos, por supuesto, de peritoneo. Bien, entonces, si se dan cuenta, tejido... miren, esto de aquí es meros residuos, ¿sí? Recuerden que el apéndice se puede llegar a tapar, entonces esto es una muestra que tenía pues, algo de residuos dentro de la misma. Entonces, lo que les mencionaba, de forma general todo tubo digestivo es muy bonito, es complejo de entender un poco, pero si tenemos las bases teóricas iniciales para poder ver las diferencias, pues vamos a comprenderlo de manera muy fácil al momento de ver microscopía, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta las partes con las que iniciamos. Hay partes conductoras, hay partes digestivas y por continuidad, por lógica, por así mencionarlo, las partes transportadoras de conducción van a tener un epitelio más grueso, las partes digestivas más delgado.
aquí en colon y en estómago íbamos a tener un epitelio continuo y después introducción a las glándulas tubulares simples, ¿sí? Tanto en estómago como en colon. En intestino delgado íbamos a tener las vellosidades, ¿sí? Esto es estómago y esto es colon, ¿sí? Noten cómo está el epitelio continuo, ¿sí? Y luego invaginaciones. Y ahora vamos a ver en contraparte el intestino delgado para que vean que ahí hay vellosidades. Miren, ¿sí? Todas estas son vellosidades. No se ven muy bien en esta. Vamos a ver si en esta tampoco. Para que vean mejor las estructuras. Ya teníamos una imagen de ellas. Ah, perfecto. Esta. Miren. Y aquí están las vellosidades. ¿Sí? Esto es yeyuno. Miren, aquí está vellosidades. El epitelio no es continuo en una superficie. No hay invaginaciones. ¿Sí? Aquí el epitelio es continuo, pero rodean estructuras digitiformes en forma de dedos. Entonces son vellosidades. ¿Y dónde se hay invaginaciones? En las glándulas, en este caso, del Ibercum. Si se dan cuenta, las invaginaciones están entre cada una de las vellosidades. Entonces tenemos vellosidad, vellosidad. En medio de ellas queda la invaginación que corresponde a la cripta del Ibercum. Y dentro de esa cripta del Ibercum íbamos a encontrar esas famosísimas células de Paneth. ¿Bien? Que son las más eosinofílicas por acá en estas zonas de acá. De hecho, todas estas de aquí son células de Paneth. Si alcanzan a ver aquí los granulitos, son células de Paneth. Y miren, aquí se ve muy bien el borde estriado. ¿Sí? La presencia de células caliciformes, enterocitos, células del SNED. Bien distribuidas alrededor de todo ello. Miren, aquí está la lámina propia. Muy bien. Entonces, con esto vamos a cerrar tubo digestivo. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, cualquier duda me la hacen llegar mediante el chat de la página de la plataforma. Entonces, gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Nos vemos.